En los archivos polvosos del Archivo Histórico del Atlántico, en Barranquilla, el historiador Mateo Villarreal hizo un hallazgo que le heló la sangre una tarde de agosto de 2023. Entre legajos de documentos del siglo XIX, sus dedos tropezaron con un sobre lacrado que llevaba el sello de la familia Santa María Mendoza, una de las más prominentes dinastías del Caribe colombiano durante la época colonial tardía. Lo que contenía ese sobre cambiaría para siempre su percepción sobre los límites de la maldad humana disfrazada de virtud cristiana. El sobre, amarillento por el paso de 131 años, contenía una correspondencia íntima entre doña Esperanza Santa María de Mendoza y el padre Anselmo Restrepo, confesor de la familia y figura respetada en la sociedad cartagenera de finales del siglo XIX. Las cartas, escritas en una caligrafía elegante pero temblorosa, revelaban los detalles de una tragedia familiar que había permanecido oculta durante más de un siglo. Lo que Villarreal leyó esa tarde lo obligó a cerrar el archivo y caminar por las calles de Barranquilla durante horas, incapaz de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Doña Esperanza Santa María de Mendoza, conocida en su época como la Dama del Río Carmesí, por su hacienda ubicada en las riberas del río Sinú, había sido una de las matriarcas más respetadas de la región. Viuda desde los 32 años, había criado a sus 5 hijos con mano firme y había expandido considerablemente las propiedades familiares dedicadas al cultivo de algodón y la ganadería. Su reputación de mujer piadosa y caritativa la había convertido en una figura casi legendaria en la sociedad cartagenera de la época. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos acompañas. Cada historia merece ser compartida y queremos saber quién más está descubriendo con nosotros estos secretos enterrados por el tiempo. La primera carta, fechada el 28 de marzo de 1892, comenzaba con las formalidades propias de la época, pero rápidamente derivaba hacia confesiones que helaban la sangre. Doña Esperanza escribía al padre Restrepo sobre sus preocupaciones respecto a sus nietos, hijos de su hijo mayor, Rodrigo Mendoza Santa María, quien había contraído matrimonio con una mujer de origen indígena llamada Yaira Chimá, descendiente de los antiguos habitantes zenúes de la región. Mi estimado padre Anselmo, comenzaba la misiva, las noches se me hacen eternas pensando en la contaminación que se cierne sobre el buen nombre de nuestra familia. Los frutos de la unión de mi hijo Rodrigo con esa mujer de sangre impura están creciendo en mi propia casa, y cada día que pasa veo en sus rostros la evidencia del pecado de su padre. Los 3 pequeños, María del Carmen de 8 años, José Ignacio de 6 y la pequeña Remedios de apenas 4, llevan en sus venas la maldición de esa raza inferior que tanto daño ha hecho a nuestras tierras. La carta continuaba describiendo con escalofriante frialdad los planes de doña Esperanza para purificar a sus nietos. Había contactado con el doctor Emiliano Cortés, un médico español que había llegado a Cartagena proclamando métodos revolucionarios para mejorar la raza, mediante tratamientos que prometían eliminar las características indígenas de los niños mestizos. Estos tratamientos, según describía la anciana en sus cartas, incluían sangrías frecuentes, baños en sustancias químicas abrasivas y una dieta especial diseñada para aclarar la sangre. El padre Anselmo Restrepo,
lejos de disuadir a doña Esperanza, la alentaba en su empresa. Sus respuestas, también conservadas en el sobre, revelaban la complicidad del clero en estas prácticas aberrantes. Hermana en Cristo, escribía el religioso, vuestra preocupación por la pureza de la estirpe es digna de admiración y refleja vuestro amor verdadero por estos pequeños seres que han tenido la desgracia de nacer marcados por el pecado original de su madre. Los métodos del doctor Cortés, aunque parezcan severos, son la única esperanza para salvar sus almas y permitir que ocupen el lugar que Dios ha destinado para vuestra noble familia. La hacienda El Carmesí se encontraba a orillas del río Sinú, rodeada de manglares y una vegetación exuberante que durante la época de lluvias se teñía de un color rojizo debido a los sedimentos arrastrados por las corrientes. La casa principal, una construcción colonial de 2 plantas con amplios corredores y patios interiores, se había convertido en el escenario de un horror inimaginable. Según los testimonios recogidos años después por el juez de instrucción criminal Luis Alberto Herrera, los gritos de los niños durante los tratamientos podían escucharse desde el pueblo cercano de Lorica, ubicado a 3 kilómetros de distancia. Las cartas revelaban que doña Esperanza había separado a los 3 niños de su madre, Yaira Chimá, bajo el pretexto de brindarles una educación más apropiada para su posición social. Yaira, una mujer joven de apenas 24 años que había quedado viuda tras la muerte prematura de Rodrigo por fiebres palúdicas, no tenía recursos legales para reclamar a sus hijos. En la sociedad patriarcal de finales del siglo XIX, los derechos de la abuela paterna prevalecían sobre los de una madre de origen indígena. El doctor Emiliano Cortés había establecido su consulta en una de las habitaciones del segundo piso de la hacienda, acondicionada especialmente para sus experimentos. Según describía doña Esperanza en una carta fechada el 15 de abril de 1892, el médico había traído desde España una serie de instrumentos y sustancias que prometían blanquear progresivamente la piel y refinar los rasgos faciales de los niños. Los tratamientos incluían aplicaciones de mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas que, según la correspondencia, debían aplicarse diariamente durante un periodo mínimo de 6 meses. Los pequeños han mostrado resistencia inicial a los tratamientos, escribía la anciana con una frialdad que resultaba estremecedora. Pero el doctor Cortés me asegura que es normal en casos de contaminación tan severa. María del Carmen, siendo la mayor, comprende mejor la necesidad de estos sacrificios para su propio bien. José Ignacio se ha mostrado más rebelde, pero confío en que la disciplina cristiana terminará por doblegar su voluntad. La pequeña Remedios llora constantemente, pero su corta edad la hace más moldeable a los tratamientos. La correspondencia también revelaba los métodos utilizados para mantener en secreto estos tratamientos. Doña Esperanza había prohibido terminantemente las visitas a la hacienda y había despedido a la mayoría de los empleados domésticos, conservando únicamente a aquellos que habían jurado silencio bajo amenaza de excomunión. El padre Anselmo Restrepo había bendecido estas medidas y había prometido interceder ante las autoridades eclesiásticas para que no se investigaran los rumores que comenzaban a circular en los pueblos cercanos. Los testimonios recogidos décadas después
por el folclorista César Mendoza Riaño, descendiente lejano de la familia, revelaron que los habitantes de Lorica habían comenzado a notar cambios perturbadores en el comportamiento de doña Esperanza y en la atmósfera que rodeaba la hacienda El Carmesí. Los pescadores del río Sinú reportaron avistamientos nocturnos de luces extrañas en las ventanas de la casa principal y sonidos que describían como lamentos de almas en pena. Algunos afirmaron haber visto a la anciana caminando por los jardines durante las madrugadas, hablando sola y gesticulando violentamente hacia el cielo. La quinta carta de la correspondencia, fechada el 3 de junio de 1892, marcaba un punto de inflexión en la narrativa. Doña Esperanza informaba al padre Restrepo sobre la evolución favorable del caso de María del Carmen, la nieta mayor. La criatura ha respondido admirablemente a los tratamientos del doctor Cortés, escribía la abuela con evidente satisfacción. Su tez ha comenzado a aclararse y sus facciones se han refinado considerablemente. Ya no hay rastros de esa herencia maldita en su rostro y puedo comenzar a vislumbrar en ella a una verdadera señorita de nuestra clase social. Sin embargo, la misma carta contenía noticias alarmantes sobre los otros dos niños. José Ignacio había desarrollado una misteriosa enfermedad que lo mantenía postrado en cama, con fiebres altas y delirios constantes. La pequeña Remedios había perdido completamente la capacidad de hablar y pasaba los días inmóvil, con la mirada fija en un punto indefinido del techo de su habitación. El doctor Cortés atribuía estos síntomas a la resistencia natural de la sangre impura y recomendaba intensificar los tratamientos. La sexta carta, fechada apenas 15 días después, llevaba el sello negro del luto familiar. Doña Esperanza informaba con aparente pesadumbre sobre el fallecimiento del pequeño José Ignacio, ocurrido durante la madrugada del 18 de junio. El Señor ha llamado a su presencia al pequeño José Ignacio, escribía la anciana con una compostura que resultaba escalofriante, liberándolo del sufrimiento que su condición le había impuesto desde el nacimiento. El doctor Cortés considera que su muerte ha sido una bendición disfrazada, ya que su organismo había mostrado una resistencia anormal a los tratamientos de purificación. El padre Anselmo Restrepo respondió a esta noticia con palabras que revelaban la profundidad de la corrupción moral que había infectado a ambos personajes. Celebremos la liberación del pequeño José Ignacio, escribía el religioso, y consideremos su partida como una señal divina de que nuestros esfuerzos por purificar a estos inocentes están siendo bendecidos desde las alturas. Su alma, ya liberada de las ataduras terrenales de su herencia impura, podrá gozar de la gloria eterna junto a nuestro Salvador. Los documentos también contenían referencias a los intentos desesperados de Yaira Chimá por recuperar a sus hijos. La joven madre había acudido múltiples veces a las autoridades locales, pero sus denuncias habían sido sistemáticamente desestimadas debido a la influencia política y religiosa de la familia Santa María Mendoza. El alcalde de Lorica, don Aurelio Martínez, era compadre de uno de los hijos menores de doña Esperanza, y el juez de primera instancia, licenciado Fernando Valderrama, había recibido generosas donaciones de la familia para la construcción de la nueva iglesia del pueblo. Una de las cartas más perturbadoras de la correspondencia
llevaba fecha del 25 de julio de 1892. En ella, doña Esperanza describía con escalofriante detalle el deterioro mental de su nieta menor, Remedios, quien había desarrollado comportamientos que la anciana interpretaba como manifestaciones demoníacas de su herencia salvaje. La niña había dejado completamente de responder a estímulos externos y había desarrollado una extraña obsesión por dibujar en las paredes de su habitación usando sus propios excrementos. La pequeña Remedios se ha convertido en un recipiente del mal, escribía doña Esperanza, y temo que los espíritus malignos de sus antepasados paganos hayan tomado posesión de su alma. El doctor Cortés ha sugerido la necesidad de recurrir a métodos más drásticos, incluyendo la aplicación de electroshock primitivo y la inducción de convulsiones mediante sustancias químicas. El padre Anselmo ha accedido a realizar una sesión de exorcismo, pero ambos coinciden en que la contaminación puede haber llegado demasiado lejos como para ser revertida. La séptima carta contenía la noticia de la muerte de Remedios, ocurrida el 12 de agosto de 1892, apenas 3 semanas después del fallecimiento de su hermano. Las circunstancias descritas por doña Esperanza resultaban aún más perturbadoras que las del caso anterior. Durante la sesión de purificación final, escribía la anciana, la pequeña Remedios sufrió convulsiones tan violentas que su frágil organismo no pudo resistir el procedimiento. Sus últimas palabras fueron pronunciadas en esa lengua bárbara que había heredado de su madre, confirmando hasta el final la naturaleza salvaje de su espíritu. El padre Anselmo Restrepo celebró también esta segunda muerte como una liberación divina y prometió celebrar misas especiales para que las almas de los 2 niños fallecidos pudieran acceder al paraíso una vez purificadas de su herencia terrenal. La complicidad del religioso en estos crímenes quedaba evidenciada no solo por su correspondencia, sino también por los registros de defunción que él mismo había firmado, atribuyendo ambas muertes a fiebres palúdicas propias del clima tropical. María del Carmen, la única superviviente de los 3 hermanos, había logrado aparentemente superar los tratamientos de purificación, pero las secuelas físicas y mentales de la experiencia la habían transformado en una criatura totalmente diferente. Las últimas cartas de la correspondencia la describían como una niña obediente y silenciosa, de tez anormalmente pálida y modales perfectamente refinados, pero con una mirada vacía que perturbaba a quienes la conocían. La correspondencia se interrumpía abruptamente en septiembre de 1892, sin explicación aparente. Los registros parroquiales de la época indicaban que doña Esperanza había enfermado súbitamente a finales de ese mes, desarrollando una extraña condición que los médicos de la época fueron incapaces de diagnosticar. Según los testimonios recogidos por el notario público Evaristo Solano, la anciana había comenzado a sufrir alucinaciones en las que afirmaba ver a sus 2 nietos fallecidos caminando por los corredores de la hacienda, cubiertos de sangre y pronunciando maldiciones en lengua zenú. El doctor Emiliano Cortés había abandonado la región precipitadamente a principios de octubre, alegando una urgencia familiar en España. Los habitantes de Lorica recordarían durante décadas su partida nocturna, cargando múltiples baúles en una carreta tirada por mulas
y dirigiéndose hacia Cartagena, sin despedirse de ninguno de sus conocidos locales. Nunca más se supo de él, y las investigaciones posteriores revelaron que su título médico era falsificado y que había estado involucrado en casos similares en otras regiones de América Latina. Doña Esperanza Santa María de Mendoza falleció el 24 de octubre de 1892 en circunstancias que el médico que certificó su muerte describió como inexplicables desde el punto de vista científico. Su cuerpo fue encontrado en los jardines de la hacienda El Carmesí, a orillas del río Sinú, en una posición que sugería que había estado caminando hacia el agua durante sus últimos momentos. Su rostro mostraba una expresión de terror absoluto que impresionó profundamente a quienes la vieron. El padre Anselmo Restrepo sobrevivió apenas 3 meses a su cómplice. El 8 de enero de 1893 fue encontrado muerto en su confesionario de la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena, aparentemente durante el acto de confesión. Su cuerpo no presentaba signos de violencia externa, pero los feligreses que lo encontraron reportaron que sus ojos estaban completamente blancos y que sus manos se encontraban cerradas con tal fuerza que fue imposible abrirlas durante el velorio. María del Carmen, la única superviviente de la tragedia, fue enviada a un convento de monjas clarisas en Santa Marta, donde permaneció durante el resto de su infancia y adolescencia. Los registros conventuales la describían como una niña extremadamente piadosa, pero perturbadoramente silenciosa, que nunca hablaba sobre su familia ni sobre sus años en la hacienda El Carmesí. Se había convertido en una experta bordadora y pasaba largas horas en la capilla, rezando en una lengua que las monjas no lograban identificar. A los 18 años, María del Carmen abandonó el convento sin previo aviso y desapareció completamente de los registros históricos. Las monjas reportaron que había dejado todas sus pertenencias en su celda, excepto un pequeño amuleto de origen indígena que había conservado oculto durante todos sus años de reclusión. La Madre Superiora del convento, Sor Inmaculada del Rosario, escribió en sus memorias que la joven había partido llevando consigo una tristeza tan profunda que parecía haberse convertido en parte de su propia alma. La hacienda El Carmesí fue abandonada tras la muerte de Doña Esperanza y gradualmente se fue deteriorando hasta convertirse en ruinas. Los pobladores locales comenzaron a reportar fenómenos extraños en los terrenos abandonados: llantos de niños durante las noches sin luna, apariciones de figuras pequeñas caminando por los jardines destruidos y un persistente olor a medicina y desinfectante que emanaba de las habitaciones del segundo piso. Durante la década de 1920, un grupo de antropólogos de la Universidad Nacional intentó realizar excavaciones en los terrenos de la antigua hacienda, buscando restos arqueológicos de la cultura zenú. Sin embargo, el proyecto fue abandonado después de que varios miembros del equipo reportaran experiencias perturbadoras, pesadillas recurrentes con niños sufriendo torturas, episodios de desorientación temporal y la sensación constante de ser observados por presencias invisibles. El historiador Mateo Villareal, tras el descubrimiento de las cartas, intentó reconstruir el destino final de Yaira Chimá, la madre de los 3 niños. Los registros que logró encontrar sugerían que la joven mujer
había sobrevivido a sus hijos por varios años, pero había desarrollado una condición mental que los médicos de la época clasificaron como melancolía profunda. Había pasado sus últimos años vagando por los pueblos de la costa caribeña, hablando en lengua zenú y preguntando por sus hijos a todos los que se cruzaban en su camino. Los documentos finales encontrados por Villarreal incluían una carta del gobernador del departamento de Bolívar dirigida al presidente de la República, fechada en 1893, en la que se solicitaba una investigación oficial sobre los acontecimientos en la hacienda El Carmesí. Sin embargo, esta investigación nunca se llevó a cabo, aparentemente debido a las presiones ejercidas por los miembros supervivientes de la familia Santa María Mendoza y la influencia de la Iglesia Católica en las esferas gubernamentales. La historia de Doña Esperanza y sus nietos permaneció enterrada en los archivos durante más de 130 años, convertida en apenas un susurro entre las leyendas locales de la región del Sinú. Los pescadores más ancianos de Lorica aún recordaban vagamente las historias que sus abuelos les habían contado sobre la Señora del Río Rojo y los gritos que se escuchaban desde la Casa Grande durante las noches de tormenta. El descubrimiento de las cartas por parte de Mateo Villarreal ha reabierto heridas que muchos creían cicatrizadas para siempre. La evidencia documental de los crímenes cometidos en nombre de la pureza racial y la complicidad de las instituciones religiosas en estos actos representa uno de los capítulos más oscuros de la historia regional del Caribe colombiano. Las cartas revelan no solo la maldad individual de sus protagonistas, sino también la estructura social y religiosa que hizo posible que estos crímenes se cometieran con total impunidad. Hoy en día, los terrenos donde una vez se alzó la hacienda El Carmesí han sido invadidos por la selva tropical y apenas quedan vestigios de los cimientos de la casa principal. Sin embargo, los habitantes de la región aseguran que durante las noches de luna nueva aún se pueden escuchar los llantos de los niños que nunca encontraron paz y que el agua del río Sinú se tiñe de un color rojizo más intenso cuando pasa por esos terrenos malditos. La correspondencia entre Doña Esperanza Santa María de Mendoza y el padre Anselmo Restrepo permanece como un testimonio escalofriante de cómo la maldad humana puede disfrazarse de virtud cristiana y justicia social. Sus palabras, preservadas por el tiempo en papel amarillento, continúan resonando como un eco perturbador de una época en la que el racismo y la intolerancia fueron bendecidos desde los púlpitos y celebrados en los salones de la alta sociedad. El legado de esta tragedia familiar trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, recordándonos que los monstruos más terribles son aquellos que caminan entre nosotros vestidos de respetabilidad y armados con la certeza de estar sirviendo a una causa superior. En las aguas del río Sinú, donde el eco de antiguos lamentos se mezcla con el murmullo eterno de las corrientes, la memoria de María del Carmen, José Ignacio y Remedios permanece viva, esperando que alguien finalmente les haga justicia.